Muy buenas, hoy vamos a hacer un viaje alucinante por la evolución de los motores de gasolina del grupo Volkswagen. Vamos a ver cómo hemos pasado de motores súper robustos y sencillos a auténticas joyas de la ingeniería moderna. Así que agarraos fuerte que despegamos. Y para empezar, lanzo una pregunta al aire. ¿De verdad somos conscientes de la transformación tan brutal que han vivido estos motores en apenas unos años? Esto no es solo un cambio, es la historia de una evolución tecnológica radical, de un extremo al otro. Vamos a descubrirla. Bueno, pues todo viaje tiene un punto de partida, ¿verdad? Y el nuestro es este, un viejo conocido, el motor 1.6 litros 16 válvulas. Esta es nuestra base, el cimiento sólido y fiable sobre el que se construyó todo lo que vino después. Un motor que seguro que muchos hemos tocado. A ver, fijaos bien en sus características, porque esto es la base de todo. Pertenecía a la familia EA111 y era de aspiración natural, un concepto clave que ahora mismo vamos a desgranar. Ya tenía cositas interesantes, como la distribución variable en admisión para mejorar la respuesta, o un doble circuito de refrigeración para un control de la temperatura mucho más fino. Y muy importante, accionamiento por cadena, buscando durabilidad. Una mecánica robusta, sí, pero convencional. Vale, y esto es fundamental para entender todo lo que viene después. ¿Qué narices significa eso de aspiración natural? Pues es más sencillo de lo que parece. El motor respira por sí mismo. El pistón baja y chupa el aire que hay fuera, a presión atmosférica. No hay nada que lo empuje. Por eso, la receta de toda la vida para tener más potencia era muy simple, más cilindrada. Quedaos con esta idea. Y entonces, cuando parecía que el camino estaba claro, ¡pum!, llegó la revolución. El cambio total de las reglas del juego. Entra en escena el motor 1.8 TFSI. Y esto, creedme, no fue una pequeña mejora, fue un salto conceptual, una forma completamente nueva de pensar en cómo debía funcionar un motor. Es que con el 1.8 TFSI nace una familia completamente nueva, la EA888. Y ojo, que esto es crucial, no es una evolución del anterior, no, es una arquitectura pensada desde cero. Los objetivos, muy claros. Más potencia, por supuesto, pero también, y muy importante, más eficiencia y facilitar el mantenimiento en el taller. Mirad qué contraste, porque aquí se ve clarísimo el porqué de ese cambio de juego. Pasamos de aspirar el aire a forzarlo a entrar con el turbo y de mezclar el combustible ahí fuera, en el colector, a inyectarlo con una precisión casi de cirujano dentro del cilindro. El resultado, se rompe la vieja regla de a más cilindrada, más potencia. Vamos a pararnos un momento en esa I de TFSI, la inyección directa. El combustible ya no se queda esperando en el colector, ¿no? Se inyecta a unas presiones altísimas, justo en el momento exacto, dentro del cilindro. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues una pulverización perfecta, una mezcla ideal, y esto nos permite usar relaciones de compresión más altas sin peligro. En resumen, más eficiencia y menos consumo. Y esto lo resume todo. Las palabras están muy bien, pero es que los números no engañan. Fijaos en el salto del par motor, que es la fuerza de empuje real del coche. Pasamos de los 153 Nm del 1.6 atmosférico a los 250 del 1.8 TFSI. Y no es solo el pico, es que lo entrega desde mucho más abajo. La diferencia en la conducción es simplemente abismal. Venga, vamos con la siguiente fase de esta evolución. Y aquí la palabra clave es inteligencia. El concepto de downsizing. Si ya hemos demostrado que se puede sacar más potencia con menos cilindrada, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Pues aplicar esa misma idea para crear motores todavía más pequeños y eficientes. Pues aquí lo tenemos. Downsizing es literalmente reducir el tamaño. Hacemos el motor más pequeñito, pero le ponemos un turbo para que rinda como si fuera mucho más grande. ¿Y por qué es más eficiente? Pues porque un motor más pequeño tiene menos rozamientos internos y trabaja casi siempre en su punto óptimo. Es un poco la cuadratura del círculo, ¿no? La potencia de un motor grande, pero con el consumo de uno pequeño. Es que cada motor de esta saga tiene su truco, su innovación clave. Y en el 1.4 TSI KXC, la genialidad fue esta, meter el intercooler, que es el radiador que enfría el aire del turbo, dentro del propio colector de admisión. Una solución de ingeniería que es sencillamente brillante. Y uno se pregunta, ¿y por qué es tan importante eso? Pues fijaos en las ventajas. Al estar ahí metido, el camino que tiene que recorrer el aire desde que sale del turbo hasta que entra al cilindro es cortísimo. ¿Y eso en qué se traduce? En una respuesta casi inmediata. Adiós al famoso turbo lag. Además, todo el conjunto es más compacto y más ligero. Todos son ventajas. Pero claro, la cosa no se iba a quedar ahí. ¿Y si queríamos eliminar cualquier tipo de retardo y tener una respuesta brutal en todo momento? Pues la respuesta fue: si un sistema de sobrealimentación es bueno, ¿por qué no poner dos? Aquí se juntó lo mejor de dos tecnologías. Por un lado, un compresor volumétrico, que se mueve por correa y da un empuje instantáneo, desde el ralentí, un golpe de fuerza inmediato. Y por otro, el turbocompresor de toda la vida, que se encarga de la fiesta a altas revoluciones.
La solución definitiva para tenerlo absolutamente todo. Es que fijaos cómo funciona esta especie de ballet mecánico. A bajas vueltas, pisas y el compresor actúa al momento, sin dudar. A medida que suben las revoluciones, el turbo se une a la fiesta y trabajan en equipo. Y ya arriba del todo, un embrague desacopla el compresor y deja que el turbo lo dé todo. Una transición perfecta e imperceptible. Y el resultado de todo esto es este dato, que es una auténtica locura. 250 Nm de par. Lo mismo que el 1.8 TFSI, pero disponibles durante un rango de revoluciones enorme. En la práctica, esto es una patada constante y contundente. La curva de par es plana como una mesa, impresionante para un motor 1.4. Una vez que llegamos a estos niveles de potencia y de respuesta, el reto para los ingenieros cambió. El juego ya no era solo buscar más y más caballos, sino perfeccionar, optimizar cada pequeño componente para ser todavía más eficientes y cumplir con normativas cada vez más y más duras. El nuevo enemigo a batir eran las normativas de emisiones, en este caso la Euro 5. Y para ganarle la batalla había que luchar en dos frentes. Reducir al máximo las fricciones internas del motor, toda esa energía que se pierde tontamente en rozamientos, y afinar el consumo hasta el último mililitro. Y esta tabla del motor 1.8 TSI lo deja clarísimo. Vemos esa progresión desde la versión 0, la BIT, hasta la 2, la CDAA. Cada código de motor es un pasito más, una mejora sutil pero clave que al final permitió cumplir con esa normativa EV5. Es la prueba de la mejora continua. Y un ejemplo brutal de esta optimización es la bomba de aceite regulada. A ver, una bomba normal y corriente trabaja siempre a tope, gastando energía sin necesidad. Pero esta es inteligente, adapta la presión y el caudal justo a lo que el motor necesita en cada instante. Resultado, menos trabajo para la bomba, menos carga para el motor, y eso se traduce en un ahorro de combustible que se nota. En fin, ha sido un viaje tecnológico increíble, ¿verdad? Desde la honesta simplicidad de un motor atmosférico hasta la complejidad optimizada de los últimos TSI. Todo este camino lo que demuestra es una búsqueda constante, una obsesión de la ingeniería por conseguir más con menos. Y aquí, justo aquí, es donde empieza la parte más interesante, la que de verdad define a un buen profesional. Porque todo lo que hemos visto es la visión general, el porqué de las cosas. Pero el saber de verdad, la competencia profesional, está en los detalles, en los diagramas, en los valores exactos y en los procedimientos que encontraréis en los manuales de servicio. Y para terminar, recordad siempre las palabras del profe Fran Rosales. Visualizar un contenido como este ayuda, y mucho, pero nunca, y digo nunca, sustituye la lectura y el estudio del documento original. La competencia profesional de verdad se consigue leyendo, comprendiendo y, lo más importante, practicando. Así que ahora, ¡a por ello!